Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Mi nombre es Andrés San Juan y hoy vamos a estar hablando de procrastination o procrastinar. Agradezco de entrada a todas las personas que se hayan pasado por este espacio chill donde podemos hablar de lo que sea y les doy la bienvenida a esta entrega, a este otro episodio de Random I Am. Entonces, procrastinar me da risa porque mira, monté este set el viernes por la noche luego de grabar Desvariando. Entonces lo monté y lo dijo, bueno, el sábado agarro y grabo este episodio y aprovecho y grabo otro después de otro programa. Pero el día de ayer me dio como mucha caligüeva. Y entonces dije, coño, o sea, en verdad estoy al día con todo, voy a descansar hoy y lo hago mañana. Y entonces llegué hace como 3 horas y todo está montado, o sea, no había nada que hacer. Pero me he puesto a fumar un cigarro, me tomé un café, encendí el aire, me puse a revisar los apuntes que tenía, revisando que la exposición de la cámara estuviera bien para no incurrir en otros errores que puedo haber incurrido, como en el episodio, creo que fue el número 2, donde no limpié bien el lente y entonces está todo como con una neblina que detesto, pero bueno, es lo que hay. Entonces me causa gracia porque vengo hoy a hablar de procrastinar procrastinando. Entonces, bueno, sin más que darle vueltas al asunto, vamos a empezar. Procrastinar, según la Real Academia Española, significa diferir o aplazar algo. Sin embargo, creo que en todas las nociones que puedo haber leído respecto al concepto, si se preguntan por qué hago estas cosas es porque estoy tomando esto y entonces como es agua con gas me da gases pues. Y mi cuerpo tiene una forma interesante de reaccionar cuando tiene un gas como atrapado y es girando la cabeza. Entonces lo digo porque ya me ha pasado tanto en otros episodios que digo que la gente va a pensar que tengo un tic. No tengo un tic ni Asperger ni Tourette's, pero simplemente soy una persona que toma agua con gas. Entonces, diferir o aplazar. Básicamente, procrastinar indica, y es eso, pues es diferir o aplazar algo que tenemos que hacer. Sin embargo, una de las digamos, características muy importantes o esenciales del concepto que no tiene la RAE es que es diferir o aplazar algo en perjuicio de nosotros mismos. Etimológicamente la palabra viene de dos verbos, ¿no? Procrastinare, que significa dejar para mañana, y acracia, que es tomar una decisión en contra de nuestro mejor juicio o no, de nuestro buen juicio. Entonces, teniendo en cuenta que esto, la etimología viene de... Entiendo, a pesar de que es cierto que no es que no lo haya leído, pero bueno, supongo que es cultura general de todo lo que hemos estudiado los griegos, pero entiendo que la virtud, la moral, la ética, un código por el cual regir la vida e intentar abordar la vida de una forma racional, interpretando y aplicando las cosas que vamos desarrollando como a nivel de digamos, pilares del carácter, creo que la noción de hacer algo en contra de nuestro mejor juicio apela a esa idea de virtud que tenían los griegos. Es decir, que luego los alemanes, los romanos, lo pasaron por lo menos en cuanto a derecho se refiere, al concepto de pater de familias, que es el sentido común o el buen actuar. Entonces creo que en este caso el procrastinare y acracia, que significa dejar para mañana algo que debo hacer hoy o que puedo hacer hoy, pero haciéndolo en perjuicio de mí mismo, creo que apela un poco a esa noción griega del ser y de la virtud. Entonces, en principio, creo que esa parte del concepto no la incorpora la RAE o digamos, el idioma español oficial, el castellano, ¿no? La Real Academia Española. Entonces, las causas de procrastinar. En principio, he leído varias cosas, ¿no? Y sobre procrastinar he estado leyendo varias cosas. Estaré compartiendo aquí todos los enlaces o digamos o estudios clínicos o artículos de opinión o de cualquier otra índole que haya encontrado que me hayan parecido interesantes. Los voy a estar compartiendo aquí y aprovecho antes de entrar en tema ya oficialmente y decirles que si de repente procrastinar es algo en lo que ustedes incurren, es algo que conocen, que han superado, que no entienden o que no logran saber si lo hacen o no, pues les invito a comentar
aquí en el programa. De alguna u otra forma, yo siempre he sentido, no me lo han dicho nunca, ¿no? Pero yo siempre he sentido que sin saber detallar exactamente el porqué, yo siento que de alguna forma mi presencia intimida al diálogo o al debate, ¿no? Entonces yo intento aquí en este momento apelar a los comentarios. O sea, esta actividad para mí ya de por sí es gratificante porque me permite, así como los otros programas que también estoy haciendo, o sea, bien porque tenga que ver películas que tengo sin ver o porque tenga que seguir llenándome de nuevas películas, bien porque tenga que estudiar e investigar pequeños ensayos como el de hoy de procrastinar, o porque simplemente quiera estar un poco en la actualidad para poder tener de qué hablar en los podcasts que llevamos, pues eso ya es gratificante en sí, porque me mantiene en movimiento y me mantiene una de las épocas más en las que yo estuve más al día de mi vida, o quizás fue la semilla de la forma en la que llevo el día ahora, fue cuando estuve un año entero aquí en Madrid dando clases de inglés. Entonces una de las clases de las que yo daba era interpretar artículos de actualidad de Rolling Stones, de Vice, de New York Times, etcétera, ¿no? Y entonces ese ejercicio de hacer algo todas las semanas, que lo estaba haciendo porque me estaban pagando para dar una clase, tuvo un beneficio personal mío. Entonces yo supongo que en estos programas yo les he dado la vuelta de una forma de que yo siento que ya son un fin en sí mismo, por lo menos para mí. O sea, si de repente nadie nunca ve esto y a nadie le interesa, no pasa nada, porque yo estoy cultivando los conocimientos y me estoy manteniendo al día. Entonces ya por eso, ya ahí es suficiente el ejercicio en sí mismo. Sin embargo, si lográsemos comentar y si lográsemos de alguna forma hacer una clase de comunidad donde podemos compartir, dialogar y enseñarnos, incluso sin ninguna pretensión de ser expertos ni de tener todos los conocimientos de nada, sino simplemente conversar. Coño, eso no es que lo haría más gratificante, pero sería el segundo paso, ¿no? Sería una segunda ola. Entonces yo les invito que si les da la gana, comenten, brother, vamos a hablar paja un rato, vamos a conversar, vamos a tal. Quizás mientras más comentarios lleguen, yo también logro encontrar la forma de ser menos formal en los comentarios y más yo en mi día a día, cosa que incluso agradeceré yo mismo. Pero bueno, ya saben, suscríbanse, comenten, like o compartan si les da la gana. Si no, está bien, si no, no pasa nada. Porque bueno, porque como digo, ya esto ya tiene un beneficio para mí. Entonces, ¿cuáles son las causas de procrastinar? A ver, vamos a entrar después más adelante en la segunda, como ya cuando hayamos hablado un poco de las causas, por qué tal, vamos a entrar en qué es realmente procrastinar según nuevos estudios o según unas nuevas posturas. ¿Cuáles son las causas de procrastinar? Entonces, antes de entrar ya como tal en las causas, que las puedo mencionar a continuación, que significa parálisis mental y la ignorancia respecto al paso del tiempo, falta de disciplina, falta de carácter o una falta de estructura y bajo autoestima. Sin embargo, quiero aclarar que la razón por la que yo hablo de procrastinar no está intencionalmente dirigido, podría estarlo de forma accesoria, a personas que postergan o aplazan tareas en un trabajo que detestan. Entonces, ese no es a quien en principio está dirigido este programa. El programa siguiente, el que va un poco de la importancia de cagarla, puede ser que vaya más para esas personas en respecto a algo de la vida puntual. Pero procrastinar, y la razón por la que procrastinar es importante para mí, yo creo que es para las personas que aún teniendo un trabajo quizás de 7 a 9, de lunes a viernes, que libran un solo día, que van y doblan ropa en una tienda y son dependientes o son cajeros en no sé dónde, que no tengo ningún prejuicio para con ningún desempeño u oficio, pero creo que hay muchas personas en esas circunstancias que luego tienen que ganarse su espacio libre y trabajar en su tiempo libre para hacer lo que realmente desean hacer, aman, les interesa o quisieran dedicarse a, bien sea cuestiones artísticas o bien sea otros oficios distintos. O sea, por ejemplo, qué sé yo, puede haber alguien que está trabajando en un kiosco porque necesita pagar la factura, cosa que no solamente es loable sino responsable, pero después en su tiempo libre quiere ser coach, por ejemplo, quiere ser coach motivacional, o quiere dedicarse al fit, o quiere lo que sea. No solamente tienen que ser cuestiones artísticas como quizás son las que me atañen a mí de forma natural. Pero entonces hay ciertas personas que luego
de trabajar, luego de desempeñar su día a día y todas estas cosas tradicionales, tienen que emplear ese tiempo libre que en principio muchas personas lo quisieran destinar para descansar, para divertirse, para jugar, para leer, para despejar, etcétera. Tienen que dedicarlo a hacer cosas para poder trabajar en paralelo en una carrera en paralelo o en una vida en paralelo. Entonces, procrastinar para mí, en este caso, está dirigida a esas personas porque la única intención que yo puedo tener en este programa es hablar de por qué, qué pasa con procrastinar, por qué ocurre, cuáles son las causas y cómo podemos hacer para dejar de hacerlo. Porque en definitiva, todo lo que yo en verdad defiendo es que si todas las personas están haciendo cosas que les llena, si la mayoría de las personas se están acercando a la vida, queriendo encontrar la plenitud y no el día a día, queriendo encontrar el desarrollo de su propia personalidad y como, digamos, aflorar en su máxima expresión. Entonces, yo creo que todos estaríamos mejor. Entonces, de alguna u otra forma, todas las cosas que yo estoy haciendo en este canal apelan a intentar contribuir con una comunidad, sea cual sea. No se trata de nicho, no se trata de audiencia, se trata de que, en verdad, yo estoy lanzando estas vainas al aire para que se las lleve la vida y caigan donde tenga que caer y ya. Y quizás a alguien de repente encuentra la motivación o la forma o la línea de pensamiento que le permite perseguir su sueño a pesar de tener que llenar las jarras de agua y pagar las facturas de la luz. Entonces, para esas personas está dirigida este programa y en general creo que para esas personas está dirigida todo lo que yo hago. Es decir, para personas que buscan algo más de la ficción, algo más del rat game, o de alimentar al The Machine, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las causas de habiendo hecho ese pequeño, no tan pequeño inciso, vamos con las causas de la procrastinación. Las causas de la procrastinación son, en principio, la parálisis mental, ¿no? Entonces, una de las cosas a las que apela ciertas lecturas que he hecho es que, teniendo en cuenta de que la libertad y la individualidad es una de las cosas que más se fomenta y uno de los valores que más se estima en este momento, especialmente en este momento donde la pandemia nos ha quitado o nos ha mutilado al menos temporalmente ciertas libertades. Entonces, la libertad de perseguir tu sueño y la responsabilidad de trabajar en ser quien quieres ser depende solo de ti. Entonces, como no existe un vínculo entre digamos, una estructura de empresa o de trabajo tradicional y una jerarquía donde tu jefe te está diciendo algo que tienes que hacer, sino que básicamente cuando estás persiguiendo, digamos, tus sueños o tus gustos o tus intereses, o cuando simplemente quieres perseguir no tus sueños, la vida que tú quieres, entonces allí no hay nadie sino tú. No hay nadie que te diga que tienes que levantarte a las 4 de la mañana para hacer deporte, prepararte en la jarra y ser fit. No hay nadie que te diga que tienes que pararte enfrente de 5, 6, 7 personas en un bar a intentar hablar de cómo motivar a la gente. O sea, no hay nadie, eres tú solo. Entonces todo depende de ti. Entonces aparentemente existe en las personas que padecen del procrastinar la falta de determinación al momento de decidir hacer lo que se tiene que hacer, porque no hay una obligatoriedad, cosa que es casi absurdo, ¿no? Porque nosotros deberíamos tener mayor obligatoriedad o una sensación de deber ser para con lo que queremos realmente ser, lo que nosotros sabemos que somos, y no tanto el trabajo que tenemos que satisfacer o los cálculos que hay que hacer, bien si trabajan en un kiosco, una camarera o en un despacho de abogados o son banqueros. O sea, ese no es el punto. El punto es que a veces la libertad pesa, especialmente para las personas que bien o tienen problemas para lograr transformar los pensamientos en acciones, para determinarse o seguir con voluntad y con disciplina ciertas cosas. Y entonces creo que no existe otra... creo que... creo que se me olvidó el qué es lo que creo. Entonces, básicamente el parálisis, como no tenemos nada detrás, nada que sustente ni que nos obligue, no tomamos quizás la responsabilidad para con nosotros mismos y dejamos ese deber ser, que debería ser incluso mucho más importante cuando hablamos de nosotros que cuando hablamos de un trabajo X, lo dejamos para después, porque al final... Y esto viene con la segunda causa, no entendemos o no logramos apreciar el valor del tiempo o el paso del tiempo, porque quizás
nos da la sensación, y yo esto, lo que pasa es que a mí no me pasa esto, ¿no? Entonces no puedo hablar de por qué ocurre, pero entiendo que el tiempo y el pasar del tiempo y la vida no se logra apreciar el paso del mismo no solamente el paso del mismo, sino que no se logra vivir consciente de que todo momento que está pasando está quedándose atrás. Entonces, el otro día estábamos hablando quizás de los terraplanistas y estábamos hablando de que los terraplanistas, con mi hermano y con Luis Fernando, con mi hermano Marcos y con Luis Fernando, de que los terraplanistas en el fondo, creo que una de las cosas que pasa es que no logran entender la magnitud del tamaño de la Tierra. Y entonces, quizás por eso, porque simplemente a veces no logramos entender, por ejemplo, no podemos entender la magnitud del espacio, de la inmensidad del espacio, ¿no? Entonces, creo que nos puede pasar lo mismo con el tiempo. Como el tiempo no es algo en principio palpable y como parece que hay de más, creo que no logramos estar atentos de una forma consciente o por lo menos recurrente y constante de que todo tiempo que pasa no vuelve. Entonces a veces dejamos pasar no tanto las oportunidades de hacer algo, sino las oportunidades de vivir. O sea, dejamos de vivir simplemente porque quizás nos invade todas las otras cosas que también son válidas, que nos estorben: el estrés, la incertidumbre, la falta de paciencia, la inseguridad, la dependencia económica o la independencia económica, porque las dos pesan. Entonces creo que el paso del tiempo es una de esas cosas que simplemente se nos escapa porque somos en el fondo somos animales que hablan y ya, y que tenemos 2 pulgares y más nada, pues, pero realmente no somos, digamos, entes o seres trascendentales. Somos Homo sapiens del reino animal y no somos capaces de entender que el tiempo se va y no vuelve y que solo tenemos una vida. Y ya, solo vas a tener 33 años una vez, solo vas a tener 60 años una sola vez. Entonces, en la tercera causa de procrastinar, que tiene relación con lo que estoy diciendo y también sobre todo con la primera, es la falta de disciplina. Entonces, obviamente, la disciplina originalmente, por lo menos yo, que siempre he tenido este perfil quizás rebelde, sin causa, contestón, demasiado de energía, etc. Creo que la disciplina, por lo menos siempre en principio me acerqué a ella como se acerca a alguien que tiene un problema con la autoridad. Es decir, la disciplina para mí, lo primero que viene a la cabeza es, qué sé yo, Viggo Mortensen vestido de Navy en una película, me viene a la cabeza Jack Nicholson allí en la película con Tom Cruise. Entonces siempre de alguna forma la disciplina la he entendido con estas personas como militares, con estos lugares donde hay una jerarquía que no se puede romper, donde estás obligado a. Entonces, en principio, creo que la disciplina o la visión de la disciplina que yo tenía fue cambiando cuando me embarqué en el proceso de perseguir algo que en verdad quería hacer, que era escribir mi novela. Y entonces yo, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, yo detesto los aeropuertos a muerte, los aeropuertos a muerte, y cada vez que me tocaba levantarme para coger un vuelo, para ir a viajar, me daba ladilla y me quería quedar en la casa y no quería salir. Y sin embargo me paraba, me ponía la ropa, agarraba mi moto, me iba hasta el aeropuerto, me montaba en el avión, viajaba, regresaba y luego me ponía a escribir. Pasé 3 años luego escribiendo todo lo que viví. Entonces creo que incluso en el escribiendo, que se volvió más ladilla todavía el proceso, porque claro, cuando estás viajando está todo de pinga, estás ahí manejando, te estás pegando el sol, estás conociendo cosas nuevas, pero luego cuando estás escribiendo la vaina, estás en tu casa y estás en tu casa después de haber dado la clase de inglés o después de haber salido del trabajo, después de haber calculado todas las cosas que necesitabas calcular porque tu empresa necesitaba vender o no vender más o mejorar el servicio o lo que sea, tienes que destinar el tiempo que te queda. Entonces, coño, eso requiere disciplina, requiere tener algo conectado dentro que te permita obligarte sin sufrir a hacer algo que en principio puede ser ladilla hoy, pero que en el futuro será exactamente lo que estás buscando. Y entonces con eso hago una pausa aquí porque voy a mostrar algo. Entonces, si yo no me hubiese obligado a escribir, si yo no me hubiese obligado a pararme, a agarrar la moto, a irme a viajar, a hacer fotos, a revelarlas, a estudiar mi mierda y a hacer todas mis vainas, si yo no hubiese hecho eso durante 2 años y luego de que tengo el manuscrito, si no me hubiese puesto a editarlo una segunda vez, enviarlo a la gente, recibir el feedback, volverlo a editar y pasar básicamente 6 años en el que estaba llevando 2 empresas, entonces si no me hubiese puesto
en serio a hacer mi vaina, esto no estaría aquí. No estaría aquí. Y entonces yo me pregunto, o sea, este libro da igual que nadie lo lea, que a nadie le guste, que la gente lo quiera para limpiarse el culo, mearlo, que alguien lo atesore como una verdad eterna. Es irrelevante el resultado. Porque lo único que yo necesitaba hacer era hacer esta puta mierda, terminarla y saber que hice, que terminé lo que empecé. Terminar lo que empezar es precisamente contra lo que atenta el procrastinar. Y es lo más difícil de hacer, especialmente cuando se están persiguiendo cosas que, primero, no nos están pagando, que segundo, requieren un acto de fe para con nosotros mismos, y tercero, cuando no hay nada, ninguna estructura o jerarquía o forma o ente detrás que nos obligue por cuestiones monetarias. Entonces, es decir, cuando tienes que hacer algo porque quieres hacerlo, que nadie cree en ti y que no te están pagando y que no depende de eso para poder pagar la factura, coño, la disciplina es realmente importante. Y entonces la disciplina, la falta de disciplina es una de las causas principales por las cuales la gente procrastina. Las últimas dos causas tienen un poco de relación en sí misma, y son la falta de estructura o lo que yo llamo falta de carácter y el bajo autoestima. Entonces, en principio, a veces procrastinar en relación con la disciplina y en relación con la ausencia de estructura es que, en principio, nosotros tenemos el deber ser para con nosotros mismos de domarnos. Entonces, en general, esta es otra cosa con la que existe una idea romántica del espíritu salvaje, ¿no? El espíritu incontrolable, la persona libre. Pero yo no sé hasta qué punto la persona es libre cuando no se ha domado a sí misma. No sé hasta qué punto se puede llamar eso libertad. Porque a pesar de que entendemos quizás la libertad como la libertad de elegir, la libertad no es ajena a las consecuencias, ni a las disciplinas, ni a la sensación de moral o de ética que puede tener uno. Entonces, lo que quiero decir es que el ser libre no te libera de no ser nada. Entonces, cuando tú no logras domarte a ti mismo, cuando tú no logras agarrar las riendas de tu propio ímpetu, no logras avanzar en el desarrollo de tu propio carácter. Entonces, lo que en principio se llama el espíritu libre, esa libertad, ese Peter Pan, para mí realmente no es más que un animal salvaje lejos de ser lo que quiere ser. Y entonces eso es importante, ¿no? Porque estamos hablando de que procrastinar siempre es una decisión que se toma en perjuicio de nosotros mismos. Entonces, tener esa idea romántica de la libertad como la libertad entendida como la falta de límites o la falta de estructura, es un error que nos va a pesar no a nosotros hoy, sino a nosotros del futuro. Entonces, es importante entender que una de las causas por que la gente procrastina, más allá de que no entienda, de que no tenga, que tenga una parálisis mental, más allá de que no logre agarrar la importancia del paso del tiempo, más allá de que no tenga disciplina, es la falta de estructura. Y sobre todo, esta falta de estructura se romantiza. Entonces hay gente que vive en la idea de que ser libre es hacer lo que me dé la gana todo el tiempo. Claro, es que ser libre es hacer lo que te dé la gana todo el tiempo. Pero si tú te estás poniendo una meta y tú quieres hacer algo, esa meta va a restringir tu libertad. Y si tú no eres capaz de entender que la libertad a veces no es lo más importante, porque existe algo que está por encima de esa satisfacción de hoy, así rápida, puntual y mundana del día de hoy, sino porque tienes una meta más allá, estás trabajando por la libertad del tuyo del futuro y no del tuyo de hoy. Entonces la falta de estructura y entender la libertad como el no saber domarse a uno mismo es un error. Y por último, la última causa de lo que puede ser procrastinar es el low self-esteem o bajo autoestima. Y este tiene bastante sentido porque el procrastinar, una de las cosas que se menciona también normalmente es que no se trata de ser un vago, no se trata de ser un holgazán ni de ser flojo, sino de simplemente de que la esencia o la semilla de procrastinar es el miedo. Y es el miedo, dependiendo de qué pueda ser o cuáles puedan ser los problemas que tiene cada uno, es el miedo bien de
no ser lo que uno cree que es, no estar a la altura de quien uno cree que, la altura que uno cree que se merece, o a veces también te diría que podría ser el miedo de en verdad conseguir lo que quiere. O sea, porque eso es importante. A veces de repente uno quiere ser un coach, yo no, pues, nunca, pero de repente alguien quiere ser un coach, un fitness, o yo, fotógrafo, director de cine, escritor, etcétera. Y quizás, obviamente, cuando estoy escribiendo la novela, que por cierto se llama El interminable ahora y va de madurar, de crecer, de entender que no hace falta un porqué cuando se tiene un porqué sí, ¿no? Y entonces, si de repente yo escribo eso y yo estoy pensando de que quizás yo tengo que escribir la novela más arrecha, o que tengo que superar todo lo que se ha hecho, o que tengo que romper los moldes, o que tengo que ser innovador, creativo, encontrar mi propia voz y hablar de lo que nadie ha hablado, pues quizás entonces si tengo un ego muy alto y me pongo estándares inalcanzables, pues probablemente me desanime en el proceso, porque me estoy básicamente haciendo una zancadilla, ¿no? A mi propio proceso. Me estoy metiendo los pies en el camino como para dejar de hacerlo. Entonces, a veces la falta de autoestima en relación, no solamente con... Porque mucha gente que tiene la autoestima bajo a veces tiene el ego bastante alto, cosa que es, por lo menos para mí, es casi un oxímoron, pero es una realidad, pues, y supongo que a veces ese ego realmente no es que sea ego, sino una manera de protección. Pero bueno, el punto es que entre las causas de procrastinar, parálisis, el tiempo, falta de estructura, falta de disciplina y autoestima bajo. Entonces, hay 3 tipos de procrastinar según un estudio de la Universidad de Pittsburgh y según un profesor de psicología de la Universidad de Calgary, algo así. Estaré colocando aquí todas las cosas que estoy compartiendo, ¿no? Entonces tenemos a los que posponen, a los perfeccionistas y a los que apelan a la distracción. Entonces yo creo que es bastante sencillo entender que las personas que posponen están conscientemente posponiendo algo que tienen que hacer y están por ende procrastinando. Las personas perfeccionistas, sin embargo, son esas personas a las que, por ejemplo, lo que estaba hablando ahora con el libro, es esas personas que se ponen un estándar tan alto que es inalcanzable y lo hacen no con la intención de perfeccionar su trabajo, sino con ponerse el listón en un piso donde es imposible llegar para no tener el peso de dejar de hacerlo. Entonces ese perfeccionismo, se da bastante el perfeccionismo. Entonces yo creo que es bastante común. Y los últimos son los de las personas que se distraen, las personas que apelan a la distracción. Estos en principio me parece que son los más vivos de los 3, porque son los que les permiten llevar la procrastinación de una forma de que no repercute a nivel moral sobre la decisión como tal, porque es que estoy distraído. No es que estoy dejando de hacer lo que quiero, lo que tengo que hacer porque, quién sabe, porque no logro encontrar la forma de mojarme. No es que estoy dejando de hacer lo que quiero hacer o lo que tengo que hacer porque el listón está tan alto que siento que no voy a llegar a eso que me estoy poniendo y que por ende no voy a lograr satisfacer la visión que me he puesto de mí mismo, sino que estos son los más arrechos, porque estos dicen: no, se me olvidó, se me está olvidando todo el tiempo. Algo que se te olvida todo el tiempo, y si siempre se te están olvidando las cosas que tienes que hacer, no se te están olvidando de una forma natural, se te están olvidando convenientemente. Entonces este es el tercer tipo, o el tercer tipo de la... digamos, de la procrastinación. Hay otros estereotipos que mencionan en otros artículos que son ¿cómo es que se llama? El performer, o sea, vamos a decir el performer, el autoflagelante, el que se autoflagela, el que se sobrecarga y el que busca la novedad. Entonces estos son estereotipos interesantes, porque el performer es aquel que dice que quiere procrastinar. Es la típica persona que dice: no, yo funciono bien bajo presión. Sí que es cierto que hay gente que funciona bien bajo presión. Sin embargo, creo que vivir de esta forma la vida, de una forma donde pospones las tareas siempre para que todas se te rejunten en una sola semana, algo que pudiste haber estado haciendo durante los últimos 9 meses, y deliver, o sea, entregar el trabajo, llevarlo, a pesar de que estás cumpliendo con el deadline o con el quote y estás logrando hacer lo que tienes que hacer, creo que es una forma extraña de abordar la existencia. Es cierto que esto es una de las cosas que a mí me pasaba, ¿no? A mí me pasaba burda esto de no hacer, hasta de repente hacer todo, porque realmente no quería hacer, sino que lo que quería era no hacer, y luego en mi manera de verlo era que, bueno, si yo tengo 7 días, si 6 días no hago nada y luego paso todo un día haciendo, pues por lo menos gasté un solo día dedicándome a esto y los otros 6 días los dediqué a lo que me daba la gana.
esto no es, más allá de que sea beneficioso o no, no es sostenible a la larga, porque simplemente no hay una manera de vivir bajo, bueno, o sea, no hay una manera de vivir bajo un estrés constante, expuesto a a la presión de tener que hacer todo en el último momento sin que eso tenga consecuencias negativas bien a la larga o físicas sobre nosotros mismos. Porque no creo que las personas como yo, que en esos, ya yo no hago eso, ¿no? Pero que en esos momentos, yo ahora hago todo lo contrario. Divido todo por días, y entonces hago un pelín todos los días, pero de pan un pelín. O sea... Por ejemplo, el otro día monté el set y ya me fui para casa. Pasé 2 días y el set ya estaba montado. Cuando a veces tengo que cocinar, lo que hago es pico los vegetales, qué sé yo, 5 o 6 horas antes o el día anterior, y al día siguiente cocino. Entonces ya tengo los vegetales picados, etc. Y así es más fácil, en verdad. Entonces creo que no hay una manera de no... Creo que no hay una manera de no sufrir consecuencias cuando tienes este estereotipo del performer. Luego está el flagelante, ¿no? El que se mata a sí mismo. Ese es interesante porque ese suelen ser personas, por lo menos en las que yo conozco, que tienen una versión muy grande de sí mismos. Suelen tener un ego bastante, digamos, no inflado, pero bastante grande, que a su vez es delicado. Pero de alguna u otra forma, el hecho de que ellos mismos se reclamen es como si ese acto les quitara la presión de que le pueda reclamar o lo pueda juzgar a otra persona. Entonces estas personas, yo creo que son personas que se atentan contra sí mismos, no solamente por no hacer lo que tienen que hacer, sino para evitar el ser expuestos como personas que no les importa frente a los demás. Entonces, como procrastinar siempre existe una proyección respecto de quién soy para con los demás, pues creo que tiene que ver un poco con eso. El overbooker es el overbooker es el que quiere hacer todo, cosa que también se parece en ciertas cosas a mí, ¿no? O yo me parezco a ese estereotipo. El overbooker es una persona que se carga de cosas para empezar a dejar de hacerlas por falta de tiempo. Y el último es el novelty seeker, ¿no? O el que busca la novedad. Este es difícil porque este sí recae, por lo menos para mí, respecto con lo que hablábamos de domarse a uno mismo. Obviamente, uno quiere, o por lo menos las personas con este estereotipo, que sin duda me identifico. Hay una canción que se llama, del Cuarteto de Nos, que se llama Ya no sé qué hacer conmigo, gracias a Jesús Leandro. Y en ese caso, no la canción, sino la gente que busca la novedad, pues obviamente hay ciertos tipos de personalidades que se nutren y que necesitan la novedad para poder encontrar una satisfacción en la vida. O sea, siempre, cada cierto tiempo encontrar algo nuevo, perseguir algo nuevo, bien sea una habilidad, un oficio, un conocimiento o un lugar, o sea, la novedad, ¿no? Pero entonces, a veces esa novedad, si uno la deja libre, pues choca contra el día a día, porque el día a día a veces no, el día a día es la rutina, y encontrar en la rutina la forma de desarrollar nuestro carácter, nuestra personalidad. Entonces, si yo de repente, por ejemplo, no voy a hablar de la novela, pero hablemos del corto, si yo de repente... A mí me gusta más escribir y rodar un corto que editarlo y venderlo, obviamente, porque no me gusta estar vendiendo las vainas que hago, sino me parece que se deberían vender solas o que deberían encontrar a quien les llegue. Entonces, si yo de repente me permito solo concentrarme en la búsqueda de la novedad, es decir, escribo un corto, lo ruedo, no lo edito, pero escribo otro, lo vuelvo a rodar, no lo edito, pues al final... En principio, a pesar de que estoy procrastinando, no sobre el total, sino sobre lo que no me gusta hacer. Entonces ahí está la falta de disciplina, la falta de carácter, la falta de estructura y en definitiva, el procrastinar, el efecto que tiene sobre nosotros es que no conseguimos ser quienes queremos ser. Entonces... The novelty seeker, ya saben, los estereotipos son el performer, el que se castiga, el que busca la novedad y el que se sobreexpone a demasiadas tareas. Y por último, antes de terminar un poco en lo que serían los tipos de procrastinar, los estereotipos, hay 2 formas de procrastinar. Y entonces aquí ya entramos en una parte de pinga, que es una de las intenciones que tenía este programa, y era permitirnos hablar de cómo se puede evitar el procrastinar o cómo podemos darle la vuelta para que la vaina sea beneficiosa.
Entonces, procrastinar, hay dos formas de hacer. La pasiva es la que yo entiendo como negativa. Bien porque nos distraemos, porque estamos buscando demasiadas vainas, porque necesitamos la novedad, porque no tenemos deber ser con nosotros mismos o no hemos domado nuestro espíritu, lo que sea. Todo lo que hemos hablado antes es la forma pasiva, es la forma, digamos, nociva de procrastinar. Ahora, ¿cómo le podemos dar la vuelta a procrastinar? Y es una forma activa. Procrastinar activamente de una forma estratégica. Entonces, voy a poner un ejemplo de eso que está ahí. Es todo mi plan. Bueno, todas las cosas que están ahí son tareas que yo tengo que hacer, ¿no? Pero en uno de ellos está el guión de un nuevo corto que vamos a rodar. Y en el otro lado está todo el plan de marketing que tengo que desarrollar para poder vender la novela, tener los 3 spots y las entrevistas y las cosas que voy a hacer, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer los 2 spots. Quería 3 spots publicitarios, haciéndolo yo mismo. Yo los edito, tal. Entonces, el tercero tenía una idea que me parecía de pinga, pero que aparentemente no le encontraba dar la vuelta para hacerla de pinga. Porque a pesar de que yo quería hacer una que tuviese que ver con el ASMR y explotar un poco esta tendencia que hay por ahí ahora. Pero la idea no me convencía. Y me descargué los brutos, le tracé un plan, dije, bueno, si empieza, si termina, vamos a rellenarlo de esta forma, ¿cómo va a ser? O sea, hice mi verga. Pero luego, cuando llegué al punto de editar, me senté frente a la computadora y nada salía a la cabeza, nada. Era como que, weón, esta vaina, ¿qué pasó? Pues pongo esta mierda, no me gusta, pongo la otra, no me gusta, pongo la vaina. Entonces yo digo, bueno, ¿qué puedo...? O sea, ya esto yo no lo hago consciente, ¿no? Ya no lo hago consciente porque ya simplemente lo hago ya porque ya soy así. Pero originalmente lo que yo hubiese dicho era, bueno, vamos a dejar esta mierda aquí porque de pana no está saliendo. Y obligarme a hacer algo que no me está saliendo es peor, porque no es como procrastinar, pero es una clase de bucle en algo similar. Entonces lo que voy a hacer es, dejo esta verga aquí, ya tengo los otros 2 spots, voy a avanzar lo de la nota de prensa y el compendio de las fotografías que se trabajaron en el libro. Le voy a escribir a Samuel para adelantar un poco eso. Y mientras tanto me pongo con el corto. El corto, ya yo lo había escrito, pero había una cosa del diálogo que no me gustaba y tenía que hacer la planificación, es decir, el guión técnico o desarrollar todos los planos con los que vamos a usar para contar la historia. Entonces tenía esta tarea que hacer y tenía esta que no se me estaba dando. Entonces yo, digamos, estratégicamente decido voluntariamente no voy a trabajar aquí porque esta vaina no me está saliendo, algo está pasando aquí que no se me está dando, me voy a poner a hacer las otras tareas que igualito tengo que adelantar y entonces así le doy tiempo a esta vaina que se resuelva sola. Entonces procrastinar, hay una cosa que yo le doy al hecho de procrastinar, y es que yo creo que puede ser beneficioso si a veces voluntariamente dejamos de hacer una tarea que tenemos que hacer con la intención de volver más adelante luego de que nuestra cabeza ahí en el subconsciente le haya dado la vuelta. Entonces a veces el tiempo, siempre y cuando tengamos otras tareas que hacer o otras cosas que perseguir, pues nosotros podemos destinar nuestra energía en otras vainas, en otros baby steps que hay que completar para luego volver a la tarea que no queríamos hacer. Entonces yo creo que la forma activa, estratégica de procrastinar, decidiendo no perseguir una tarea, bien porque no logramos entender ahorita cómo darle la vuelta, bien porque no nos convence del todo, bien porque de repente quizás creemos que se sale de lo que estamos buscando, es una buena decisión. Entonces, fíjense cómo hacer algo, dependiendo de cómo lo hagas, puede ser bueno o no. O sea, porque la acción es la misma. La acción es dejar de hacer lo que tengo que hacer en perjuicio de mí mismo. Ahora, si yo lo hago activamente y lo decido, sabiendo que lo estoy decidiendo, asumiendo las posibles consecuencias para dedicarme a otra cosa, avanzar en otra vaina, para acercarme a esto luego y poder hacer lo que quiero hacer, que es básicamente tener otro spot publicitario para la novela, eso es beneficioso y eso es una forma de darle la vuelta a un vicio que en principio es nocivo. Entonces salir del bucle en definitiva es lo que queremos, o sea, dejar de procrastinar, empezar a hacer, empezar a perseguir, a estar en sintonía con quienes creemos que somos y con quienes podemos ser, es precisamente lo que queremos. Entonces hay una lucha constante en el que procrastina entre el yo de hoy y el yo de mañana, y eso es una cosa que se hablan en los artículos que compartiré aquí más adelante, y es que a veces, a veces, entre una de las cosas que ocurre, el procrastinador es una persona que decide el beneficio
de hoy, el rápido, el fácil y el sencillo por encima del beneficio o de la ventaja o de mi nuevo yo en el futuro. Entonces, normalmente la gente que procrastina quiere seguir un camino para llegar a hacer algo en el futuro. Entonces, cada vez que tú estás procrastinando porque estás eligiendo la comodidad de hoy, estás dejando de tomar los pasos que necesitas para poder ser lo que quieres ser el día de mañana. Entonces, no me malinterpreten, porque yo sí creo que uno tiene que aprender a comunicarse con uno mismo de una forma no solamente cordial, sino amena, estable, de amor, de afecto, de comprensión, de no juzgarse. En eso lo creo, especialmente en estos tiempos donde las mentes están tan no susceptibles de enfadarse, porque no es eso lo que quiero decir, sino las mentes están tan bajo una presión tan prolongada en el tiempo por el tema de la pandemia, que yo sí creo que tenemos que aprender a hablarnos mejor, que tenemos que aprender a entendernos mejor a nosotros mismos. Y es como que yo una vez en el balcón, estando en pleno confinamiento, como que yo quería hacer una vaina y entonces yo me di cuenta de que yo me lo estaba exigiendo de una forma muy agresiva, muy lenta. Coño, tienes que hacer esta mierda, qué huevón eres. No hiciste esa vaina cuando la tenías que hacer, ahora no te va a hacer la vaina, ahora tienes que hacer otras 2 vainas más para poder llegar aquí, perdiste el tiempo y tal. Entonces yo como que le dije, huevón, o sea, no nos podemos tratar mejor, como si yo no fuese yo, ¿no? Entonces bueno, ya yo sé que yo tengo ciertos ejercicios que claramente bien o son de una persona que está eternamente disociada o son de un sociópata directamente, pero el punto era como de decir, marico, sí, yo quiero hacer, yo quiero lograr aquello, quiero terminar esto, quiero cumplir lo otro, quiero vivir, yo quiero vivir, pero no podemos vivir tratándonos mejor, ¿sabes? No podemos vivir de una forma donde, coño, la vaina sea más de pinga, simplemente. No estamos pidiendo éxito, no estamos pidiendo eficacia, no estamos pidiendo nada, sino simplemente estamos pidiendo que sea más de pinga. Ya, eso es todo. Entonces creo que, a pesar de que yo sí creo que uno tiene que tratarse mejor, creo que uno tiene que ser responsable y uno tiene que tener cierta... No puede ser condescendiente con uno mismo. Porque yo he visto mucho por ahí ahora en las redes sociales como que no, entiéndete, quiérete, apréndete, déjate ser. Sí, claro, todo eso está bien. Pero tienes que tener disciplina. Tienes que tener constancia. Tienes que lograr levantarte a hacer las vainas a pesar de que a veces no quieras. Entonces, o sea, no puede haber este amor propio sin resultados. O sin estructura. No, eso tampoco va a salir bien. Porque entonces lo que va a salir es que hay mucha gente queriéndose sin hacer nada. Y eso tampoco es beneficioso. Entonces, coño, el camino del medio, ¿no? El camino gris. O sea, eso es lo que han dicho todos los budistas desde hace 1000 años, ¿no? El camino del medio, baby. Pero bueno, ¿cómo dejar de procrastinar? Hay una página que se llama procrastination.com que dice que puede tener, las leo aquí, son una visión personal de uno mismo, un to-do list y una lista de hábitos. Entonces, básicamente, los tres que son una lista de hábitos, una lista de cosas que hacer o cosas pendientes y una visión personal. Yo creo que todo es básicamente lo mismo, ¿no? La visión personal hasta cierto punto es simplemente el norte al que queremos llegar. Pero el norte no entendido como un punto específico, sino como una amplia gama de posibilidades. Porque a veces no vamos a tener lo que queremos, porque a veces ni siquiera vamos a lograr hacer lo que queremos, sino que vamos a lograr hacer algo que en principio tiene el espíritu y el alma de lo que queríamos hacer, pero bueno, que mutó porque la vida se lleva a veces las cosas por donde le da la gana llevárselas. Entonces, tener un norte ambiguo que te permita saber hacia qué dirección vas es suficiente. No hay que tener una vaina específica, porque creo que además atenta en contra de la naturaleza de la vida misma. Pero entonces tener un norte, tener un to-do list o la lista de quehaceres o cosas pendientes o baby fucking steps, está bien, porque a pesar de que uno tiene el norte, si uno tiene una meta tan alejada en el tiempo y que depende tanto especialmente de lo que hagas hoy, pues es bueno es como si lanzaras un hilo o como si lanzaras una caña de pescar hacia tu futuro. Entonces tú lo lanzas y trazas el hilo hasta hoy y entonces vas anotando las tareas, pocas tareas, chiquitas tareas, pequeñas tareas, a veces mis tareas, porque a veces lo que pasa es que no lo tengo aquí a mano, pero bueno, todos esos post-it son cosas que yo tengo pendientes, ¿no? Entonces a veces es simplemente contactar a no sé quién, limpiar el caché. O sea, de pana, a veces son baby steps, a veces no, a veces tengo que preparar, por ejemplo, episodio 4 random. Entonces, coño, ahí ya tiene sus
sus baby steps dentro de los baby steps. Pero el punto que quiero decir es trazar esa línea y saber de que el norte es la meta, pero el camino es el hoy. Entonces tiene que ser a través de pequeñas cosas. Y los hábitos, los hábitos es importante, pero yo creo que no soy de la opinión de la página, sino que yo creo que los hábitos en principio, nosotros tenemos una tendencia de asimilar la identidad con lo que nos viene naturalmente. Entonces a veces nosotros creemos que somos de una forma y que esa forma de ser es la que somos y ya no hay nada que hacer. Pues la identidad no es más que una decisión constantemente tomada en el tiempo y repetida a lo largo del tiempo. Entonces a veces el hábito no es más que la decisión consciente de ser diferente a quien naturalmente se es. Y con eso quiero decir, yo por ejemplo, como estaba hablando al principio, para mí la disciplina originalmente era problemas con la autoridad, militares, gente ladilla, que si córtate el pelo, que si no te pongas el piercing, que si tienes que levantarte a las 4 de la mañana, o sea, etcétera, ¿no? Pero también es cierto de que, por ejemplo, en el 2011, cuando yo estuve aquí recién llegado, que no había trabajo ni nada, que había la crisis, pues hubo épocas donde no había curro, donde no había trabajo. Entonces yo me puse la meta de levantarme a hacer la cama, limpiar la casa todos los días, bañarme en la mañana. Y eran unas metas tontas, pero eran que me permitían por lo menos tener la base de la vida, que es el orden, un buen espacio para trabajar y no ir acumulando tareas resueltas. Entonces creo que... Y yo nunca hice mi cama cuando era pequeño. Entonces el punto es que los hábitos son... los puedes decidir. No tienes que creer que solo lo que te viene natural es lo que puedes ser. La esencia de uno siempre va a ser igual. O sea, digamos, la esencia, quiénes somos en ese feeling que uno tiene respecto de quién es uno mismo. Pero una cosa es quién es uno y una cosa es qué decide hacer uno. Entonces a veces te vas a dar cuenta, por ejemplo yo, que le he dado la vuelta para que la disciplina, la constancia, el orden y el accountability sean conceptos que yo pueda respetar en mí mismo, que aún siendo hoy una persona, digamos, disciplinada, tengo la misma visión que he tenido de antes para con los militares, para con el antihéroe, para con la rebeldía y demás. Entonces quiero decir que no he sentido, yo por lo menos, al decidirlo, lo que quiero decir es que tú puedes decidir hacer los hábitos que en principio no te vienen naturales y eso a la larga no va a chocar con quien en verdad eres, porque vas a encontrar la forma de darle la vuelta para que la disciplina no sea lo que la disciplina es para un militar, sino para que la disciplina sea lo que es para ti. Entonces, yo pensé que iba a ser más corto este episodio, pero vamos bien, baby. Entonces, por último y para cerrar, porque yo creo que ya hemos hablado un poco de procrastinar, creo que en principio la finalidad que tenía, que era quizás motivar a la gente a que pudiera hacer algo que no quería hacer, a entender que ser responsable con uno, de que tener carácter, estructura, responder por las decisiones que tomamos y no simplemente estar negando todas las responsabilidades de la vida, creo que son importantes, ¿no? Entonces, como creo que yo me beneficiaría de retruque, así como en el efecto mariposa sobre las decisiones que puedan tomar personas que ni siquiera conozco, pues creo que la finalidad de este episodio ya se ha concretado en sí misma y lo único que voy a hacer mención es a ciertos estudios que compartiré aquí donde se ha dado incluso la vuelta a la noción de la procrastinación o del procrastinar como algo negativo, y es que ha habido varios estudios donde ponen a dos grupos, uno control y uno tal, donde a uno le dicen que haga una tarea sin procrastinar y al otro quizás le dan media hora para que se ponga a distraer un rato y luego aborde el problema o busque la solución que estaba intentando resolver. Y en la mayoría de los casos pues parece que el procrastinar, cuando se hace dentro de una forma controlada o cuando se hace con un espacio de tiempo determinado, pues nos permite ser más creativos. Entonces creo que tiene relación un poco con lo que estaba hablando del spot 3 de la novela, porque al final, luego de haber hecho toda esa mierda, de hacer las otras vainas que tenía que hacer, me acerqué al spot 3 y la solución llegó así. Cambié todo lo que iba a hacer porque claramente la idea original era el problema en sí que no estaba logrando palpar, o sea, no estaba logrando de una forma palpable entenderlo o asumirlo. Y entonces opté por otra, me descargué un bojote de vainas y ya tengo la vaina medio hecha. Entonces, para quedarnos con algo en la conclusión, es que lo primero que todo es que procrastinar es en perjuicio de nosotros mismos. Entonces no podemos aceptarla
como una cuestión así, definitiva, sino que tenemos que permitirnos tenemos que permitirnos el creer que podemos ser distintos sin perder la identidad en el proceso. Entonces, dejar de procrastinar, encontrar un norte al cual seguir, trazar un hilo y dibujar los baby steps para simplemente hacer y no solamente hacer que te permitan, sino ir amando esa sensación de plenitud que da cuando uno se acerca más a las cosas que quiere hacer, ¿no? Ir a amar eso, encontrar el beneficio, la recompensa allí, permitir que la dopamina no se libere cada vez que nos dan un like, sino que se libere cada vez que logramos terminar una tarea. Eso es un buen punto de partida, intentar lograr eso. Pero para lograr esas cosas, pues ya saben que vamos a tener que tener disciplina, van a tener que intentar domar su carácter, su libertad, la van a tener que definir de otra forma que no sea sin responsabilidad para con las decisiones que se toman. Y en general creo que cualquier persona que se embarque en un proceso que no creo que sea sencillo y creo que no tiene ni siquiera la intención de ser rápido, sino una cosa del día a día para siempre, pues creo que quizás el yo del futuro de ustedes se los agradecerá y con creces. Entonces, sin más que agregar, me despido. Espero que logren salir del bucle, si hay alguno que está en ese bucle constante de culpa que genera y de ansiedad y de quizás depresión que puede contribuir el procrastinar cuando somos especialmente procrastinadores en serie. Y nada, espero que este programa una vez más les haya... Si no le sirvió a alguien porque no le pasan del procrastinar, pues espero que por lo menos a nivel cultural pues hayan aprendido algo de qué es procrastinar, cuáles son las causas, estereotipos, tipos, finalidades, cómo darle la vuelta, activa, pasiva, etc. Upa. Mire, nada, gracias, coño. Gracias una vez más. Comenten sobre todo si les da la gana. Y compartan, share, like, suscríbanse, todo. La razón por la que a mí no me gusta hacer esto de comparten tal, es porque, coño, a mí me gustaría que la gente le naciera simplemente porque, coño, es de pinga que te nazca algo, que lo hagas y ya. Pero bueno, todo el mundo en YouTube pide la limosna, ¿no? Entonces, here I am. Gracias una vez más por estar aquí, por pasar el tiempo. Y nada... Váyalo. Bienvenidos a Random I Am. Este fue el episodio número 4, donde abordamos la procrastinación y hablamos paja un rato. Váyalo, brothers.